Muy buenas noches. Retomamos nuevamente nuestra intención de iniciar nuestro programa. Hemos tenido algunos fallos, alguna falla por internet limitado, pero ya hemos regresado para iniciar nuestro programa del día de hoy, ¿verdad? Llamado Diálogo entre Psicología y Fe. Y pues, psicólogo Antonio, qué gusto saludarte. Gracias, padre, igualmente, y saludo a todos los que están en casa. Muy bien. Pues para irnos directo a nuestro tema, solamente vamos a encomendarnos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues le encomendamos al Señor que nos siga iluminando y para que sigamos caminando en nuestra vida y sobre todo que Él nos siga acompañando. Bien. Amén. Amén. Bien, pues psicólogo Antonio, qué gusto saludarte y igualmente, padre. Vamos directamente a qué vamos a hablar en esta noche. Así es, desde la vez anterior que hablamos, fue hace 2 semanas, porque la semana pasada fue miércoles de ceniza, no tuvimos programa. Pero hablamos ya desde la semana anterior que vamos a comenzar una nueva sección, una nueva temporada, padre. Y pues queda muy bien con el inicio de este nuevo tiempo fuerte, litúrgico para los que somos católicos de la Cuaresma. Y dijimos entonces que vamos a entrar en esta nueva temporada, en esta nueva etapa, en el mundo de las emociones. Todos los 34 programas anteriores, 35 programas anteriores fueron acerca del pensamiento irracional. El primer paso de los 3, como yo le llamo, aprender a pensar racionalmente. Y ahora vamos a comenzar el segundo paso, que es entrar al mundo de las emociones, es decir, aprender a educar nuestras emociones. Y específicamente en este tiempo de Cuaresma, en estas 5 semanas de Cuaresma, vamos a hablar, padre, acerca de las emociones que surgen en el tiempo de Cuaresma. Las emociones es algo que realmente está presente en todos los momentos de nuestras vidas, ¿no? Entonces, hoy empezaremos a platicar este punto precisamente, qué son las emociones, ¿no? Pero el nombre del tema, para que todos tengamos una guía y que vayamos siguiendo una misma línea, son las emociones que surgen en el tiempo de Cuaresma, que espero que pueda de alguna manera esto serte útil a nosotros y a todos los que están ahí en casa y siguiéndonos, pues que les pueda ser útil para poder tener un mejor tiempo de Cuaresma, y que vamos a platicar realmente qué significa todo eso. No sé cómo lo veas, padre. Pues como tú bien lo has dicho, la Cuaresma es un tiempo propicio para adentrarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Para reflexionar, como desde la fe, como tú bien lo decías, el poder tener ese encuentro con Dios, pero también un encuentro con nosotros mismos. Y la Cuaresma, que es un tiempo propicio para ello, para esa reflexión personal, para el autodescubrir o el autorreflexionar hacia nosotros, pues ciertamente es un momento muy importante que tenemos los católicos, ¿verdad? Para saber encontrarnos con nosotros mismos. Y creo yo que desde que ya iniciamos el tiempo de la Cuaresma con el miércoles de ceniza, con la imposición de la ceniza, y entramos en esos sentimientos de encontrarnos con Dios y con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, la Cuaresma, pienso yo que es una buena oportunidad que tenemos para ello. Sin duda, padre. Y fíjate, aunque después vamos a ir desenvolviendo de manera más puntual el tema, pero hablando de las emociones que surgen en el tiempo de Cuaresma, creo, padre, y eso habría que estar platicando precisamente lo que nos dice la psicología, es decir, lo que podemos nosotros humanamente, y lo que dice la fe, que es lo que, como hemos dicho siempre, que la psicología humana se ve iluminada por la fe, ¿no? O sea, la fe, podemos decir, ilumina, perfecciona muchas cosas, muchos movimientos o procesos que realizamos
mental y humanamente hablando. Y una emoción muy particular dentro de este tiempo de Cuaresma, me parece una de las básicas, y eso te pediría después a ti que tú nos puedas dar alguna luz al respecto, pero una emoción básica de este tiempo de Cuaresma es, Padre, el arrepentimiento. El arrepentimiento es una emoción humana y el arrepentimiento es el que nos llama precisamente, históricamente, la Iglesia año a año, Cuaresma con Cuaresma, nos llama principalmente o inicialmente al arrepentimiento. Eso es lo que vamos a ver. O sea, ¿qué significa el arrepentimiento? Desde el aspecto humano, o sea, humanamente, ¿qué significa arrepentirse? Vamos a ver algunos puntos específicos acerca del arrepentimiento humano. ¿Y qué significa arrepentirse desde la fe? Porque la Cuaresma, la conversión, ¿no? Me parece a mí un dato bíblico, está dentro de la doctrina de la Iglesia, o sea, lo que es todo lo que es el significado de la conversión. Y en la conversión, una de las emociones básicas es precisamente el arrepentirse. Eso vamos a ir viendo, pues, de manera, pues, a lo largo de estas 5 semanas específicamente de la Cuaresma. Sí, pues, como te decía, ¿verdad? Desde que iniciamos la Cuaresma, de hecho el miércoles de ceniza, en ese día se habló mucho sobre el arrepentimiento, que los textos bíblicos tenían ese enfoque, el signo de la ceniza precisamente, cuando se nos impone sobre nuestra cabeza, precisamente se habla de ello, ¿no? Y se nos invita a ello: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y creo yo que es uno de las, como tú bien lo dices, es una de las emociones con las que arrancamos el tiempo de la Cuaresma, ¿verdad? Es correcto. Y entonces, una buena oportunidad que Dios nos concede. Sin duda, sin duda. Yo creo que, al menos es lo que he pensado, que me gustaría que hablemos de una manera breve, porque es realmente muy complejo el tema, pero que digamos 2 palabras acerca de lo que son las emociones. O sea, ¿qué es una emoción? La emoción de entrada, podría yo decir, son reacciones muy complejas. Muy bien, decíamos que las emociones parecen algo muy complejo, son realmente complicadas, son situaciones que comprometen, las emociones son reacciones que comprometen todo el estado mental de la persona, el estado interior, y todo el estado físico o fisiológico de la persona, el cuerpo de la persona. Es decir, recordando que somos espíritu encarnado, cuerpo espiritualizado, las emociones son reacciones que comprometen a toda la persona, por dentro y por fuera, por decirlo de una manera sencilla o coloquial. Y son reacciones que tienen 3 elementos principales. Esto es algo interesante que lo voy a mencionar para que tengamos una idea un poquito más amplia de lo que es una emoción. Las emociones tienen 3 componentes, son 3 tipos de reacciones unidas todas en la misma emoción, en la misma persona. El primer tipo de reacción o elemento que tienen las reacciones emocionales se llaman reacciones conductuales. Es la primera naturaleza de las reacciones emocionales, un tipo de reacciones conductuales. Cuando hablamos de reacciones conductuales, estamos hablando de reacciones corporales, ¿sí? Por ejemplo, posturas, cuando una persona está muy contenta, o cuando una persona está muy asustada, o cuando una persona está muy molesta, el cuerpo toma posturas específicas relacionadas con esa emoción. Pues son el primer tipo de reacciones conductuales corporales. También reacciones conductuales se debe a reacciones verbales o no verbales, es decir, la persona molesta, enojada o triste dice algo al respecto, o sea, expresa esa emoción a través de palabras o a través de gestos, ¿no? Gestos no verbales, ¿no? O lenguaje no verbal. Y finalmente, el otro tipo de reacciones conductuales son lo que se llaman reacciones comportamentales, es decir, acciones. La persona hace algo al respecto. Cuando está triste, por ejemplo, llora. Cuando está enojada, grita. Cuando está contenta,
mueve, brinca y dice cosas, ¿no?, al respecto, que está muy contento, etc. Es el primer tipo de reacciones en la que compromete a la persona cada una de las emociones que nosotros experimentamos. Se llaman reacciones conductuales. Hay un segundo tipo de reacciones que están y que compromete cada una de las emociones, que son las reacciones que se llaman autonómicas, es decir, el sistema nervioso autónomo en sus dos tipos, tanto el sistema nervioso autónomo simpático como parasimpático, se compromete también en cada una de las emociones. Y en poco, el autónomo es que regula el cuerpo de la persona, en todos los órganos y sistemas, para poder dar una respuesta rápida y una respuesta específica de acuerdo a la emoción que se está viendo. Entonces, el segundo tipo de reacciones emocionales son las reacciones autonómicas, son del sistema nervioso autónomo. Y el tercer tipo de reacciones que se comprometen y que comprometen a toda la persona en cada una de las emociones que experimentamos son las emociones, las reacciones, glandulares de nuestras glándulas u hormonales. En una palabra, el sistema endocrino, todo el sistema, de las 8 glándulas, 8 órganos y glándulas que tenemos, se comprometen también en cada una de las emociones que nosotros experimentamos. Entonces, el tercer tipo de reacciones emocionales son glandulares u hormonales o del sistema nervioso endocrino. Entonces, fíjense qué complicadas son las emociones, son muy complejas, ¿no? Son verdaderamente complejas. Hay reacciones conductuales, reacciones autonómicas y reacciones hormonales o del sistema endocrino. Entonces, cada una de las emociones que nosotros experimentamos, sin excepción, se ven comprometidas estos 3 tipos de reacciones. Entonces, la emoción es algo verdaderamente complejo. Por eso, yo le llamo que en psicología decimos que las emociones son reacciones. Estos tres tipos de reacciones. Y en cada una de las emociones que experimentamos se compromete esto. Por ejemplo, si estamos hablando originalmente que en la Cuaresma una emoción fundamental, básica, que surge en el tiempo de la Cuaresma es el arrepentimiento. Cuando nosotros sentimos arrepentimiento, entonces hay estos 3 tipos de reacciones, sin duda. Hay reacciones conductuales, reacciones autonómicas del sistema nervioso autónomo y reacciones hormonales o del sistema endocrino. Entonces hay estos 3 tipos de reacciones. ¿Qué significa eso? De alguna manera que las reacciones emocionales son visibles. Nosotros podemos decir a veces, comúnmente decimos, oculto mis emociones. ¿Se pueden ocultar las emociones? En cierto sentido sí, pero mayoritariamente hablando es muy difícil poder ocultar las emociones. Y para que entonces nosotros podamos decir de alguna manera, si estamos hablando de la emoción del arrepentimiento, que es una de las emociones básicas del tiempo de la Cuaresma, es verdaderamente difícil, eso es lo que tendríamos que decir, poder ocultar que realmente estamos experimentando la emoción humana del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas reacciones que comprometen, ¿no?, nuestra conducta, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema hormonal. O sea, es notable. Bien, entonces, esto me parece, creo, importante para que nosotros tengamos en cuenta inicialmente qué es una emoción. Una emoción, entonces, insisto, que normalmente de manera coloquial decimos me siento triste, me siento contento, me siento bien, me siento mal. Es bastante más compleja la emoción de que el simplemente decir me siento así o me siento así, ¿no? O sea, hay toda un cuerpo de reacciones, un sistema de 3 tipos de reacciones en las emociones. Eso es realmente interesante. Esto es el aspecto emocional. Bien, entonces,
pues sería claro decir, ¿no? Luego entonces, si la emoción del arrepentimiento es una emoción básica, ¿sí? Humanamente hablando, ahí en casa, el arrepentimiento que se compromete en estos tres tipos de reacciones podría entonces, humanamente, ayudarnos a que en nuestro tiempo de Cuaresma el arrepentimiento al que nosotros estamos llamados, el arrepentimiento pueda ser más amplio, es decir, que pueda yo arrepentirme en muchos ámbitos de mi vida, en los diferentes ámbitos de mi vida, y pueda yo arrepentirme de manera más profunda, es decir, no solamente desde el aspecto de alguna conducta o algún comportamiento, sino que pueda yo tener un sentido más profundo del arrepentimiento. En otra palabra, Padre, creo que sería a lo que nos llama la Iglesia insistentemente, de manera muy particular en la Cuaresma, pero constantemente el Evangelio llama a la conversión y al arrepentimiento, ¿no? Entonces, que nuestra conversión, que sería el camino que nosotros estamos iniciando en la Cuaresma, pueda ser más amplio, es decir, que abarque todos los ámbitos de nuestra vida, que no solamente sea ir a misa los domingos o tomar mi confesión o tener una confesión en Cuaresma, por ejemplo, Cuaresma o Pascua, o hacer una hora buena, o dominar más mi cuerpo, que es una de las herramientas que nos piden, que nos ofrece la Iglesia en Cuaresma, o dar alguna ayuda, o hacer alguna oración, sino que pueda la conversión en la que yo pueda caminar en esta Cuaresma pueda ser más amplia, o sea, que abarque todos los ámbitos de mi vida y que sea más profunda, ¿no? Que ahí entraría entonces el aspecto de la fe, porque no solamente tendría yo el arrepentimiento humanamente hablando, sino que podría yo tener ya las gracias que tenemos a partir de todas las prácticas cuaresmanas, ¿no? Que nos haría poder entrar en un proceso de conversión bastante más profundo que el simplemente arrepentimiento humano de mis propios errores, ¿no? Que es bueno, por supuesto, es básico, por supuesto, pero podemos ir más allá, podemos ir profundizar más en ese sentido. ¿Cómo lo ves? Pues sí, yo creo que bendito Dios que tenemos el tiempo de la Cuaresma tan necesario para seguir creciendo como seres humanos, como personas, ¿verdad? Y el tiempo de la Cuaresma, con estas características donde se busca el arrepentimiento, donde se busca el que logremos nuestra conversión, el adentrarnos a nosotros mismos, pues es una gran oportunidad que tenemos para ello, ¿verdad? Y me parece muy interesante lo último que decías, ¿no? Lo importante es que sepamos que engloba toda nuestra vida, engloba todo, así como es un ejercicio de piedad, tal vez orar, dar limosna, etcétera, pero también va hacia uno mismo, hacia la persona, que descubra, que cambie, que logre, pues, en sí mismo algo más, para bien de sí mismo y también para su relación con los demás. Por supuesto, así es. Y fíjate que platicando con las personas que suelo platicar, que son mi esposa, mis hijos, mucha gente con la que trabajamos en cuestiones de las sesiones, etcétera, como psicólogo, hay algo que en estos días yo he estado, siempre lo he pensado desde hace muchos años, pero ahora lo he estado conversando con mucha gente porque me parece que es muy interesante. El punto de ponerse a pensar, por ejemplo, Padre, ¿cuáles son las instituciones humanas, por ejemplo, ¿no? Hablamos de universidades, hablamos de empresas, hablamos de asociaciones, ¿no? De cualquier tipo de institución humana. De todas esas, ¿cuántas son, ¿no? Las que nos invitan a ser mejores personas, por ejemplo? Y haciendo un análisis de todo esto, pues hay algunas que sí, ¿no? Pero que lo haga de una manera tan sistemática y literalmente hablando, hace más de 2000 años, que de manera sistemática, año a año,
día a día, porque Cuaresma es una invitación al cambio, a la conversión, al arrepentimiento, al ser mejor persona, en una sola palabra, que no solamente es en Cuaresma. En Cuaresma es un tiempo fuerte, especial, pero la Iglesia todos los días de nuestra vida nos está diciendo: cambia, Antonio, fíjate bien qué estás pensando, fíjate bien qué estás sintiendo, fíjate bien cómo reaccionas, fíjate bien cómo te comportas, fíjate bien qué es lo que estás haciendo contigo y con la gente que está a tu alrededor, todos los días de nuestra vida, ¿no? La Iglesia nos los dice. Entonces esta es una, para mí en lo particular, y así lo he dicho a mucha gente, es un signo de la presencia de Dios en la Iglesia, que cometemos errores, que decimos, que hacemos, que aquí, que por allá, que se dice tantas cosas, indiscutible. Contra factum non argumentum, dice un dicho de latín. Pero uno de esos hechos es esto precisamente, que nos invita constantemente a ser mejores personas. Y la Cuaresma es un tiempo especialísimo para eso, porque no solamente se predica, por ejemplo, que la Iglesia nos dice tomar el control de tu propia vida, ¿no? Esa es la penitencia, o sea, toma el control, o sea, tú eres el dueño, tú eres el capitán de tu vida, nadie más. Toma ese control. Es realmente todos los esfuerzos, los sacrificios, la penitencia, como se llama literalmente en la Iglesia. ¿Qué significa? Tomar el control de mi propia vida. Esa es una cosa. Después te dice, acércate a los demás, ¿no? La limosna, la caridad, como le llamamos, no es solamente el hecho de dar dinero, o sea, es acercarte a las personas, de manera especial a los más necesitados. Eso la Iglesia nos dice, y en Cuaresma de manera muy especial. Y el otro punto que me parece maravilloso es acércate a Dios, haz oración, conversa con Dios. Entonces son las tres cosas: el ayuno, la penitencia y la oración. Son los tres elementos, los tres recursos, las tres herramientas que tenemos, que aún humanamente son sumamente importantes en el proceso de madurez. Una persona que no se domina a sí mismo, no puedes decir que estás en un proceso de maduración humana. Una persona que está cerrada a los demás, que no se relaciona con los demás o que es desadaptativamente relacionado con los demás, no se puede decir que está realmente en un proceso de madurez. Una persona que está volcada hacia afuera y está fuera de un mundo interior donde tenemos todo, que es precisamente donde encontramos a Dios, no podemos madurar si estamos volcados hacia afuera. Entonces esta situación de la Cuaresma no es solamente una costumbre, como lo he escuchado, tú lo has escuchado muchas veces también. Es como las abuelas que están en Cuaresma, que rezan y todo. Qué bueno que se rece, bueno todo, eso es necesario, es muy importante. Lo que hay que hacer es descubrir qué hay detrás de todo eso. ¿Qué hay detrás del ayuno, por ejemplo, del control a uno mismo? ¿Qué hay detrás del dar la limosna, el ayudar a la gente, a los más necesitados de manera particular? ¿Y qué hay detrás de esa invitación a entrar en tu mundo interior, que es donde encuentras, ¿no? El encuentro con Dios se da también dentro de nosotros mismos? Entonces es algo realmente interesante. Ese es el aspecto humano y el aspecto interior. Y si todo esto nosotros podemos ir analizando, por ejemplo, y es una cosa que tu padre nos vas a poder ayudar a ver qué es la verdadera conversión, cuál es el sentido en que la Iglesia nos invita a la conversión, y a partir de eso poder seguir conversando de estas emociones. De manera particular, iniciaremos la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver qué es la emoción del arrepentimiento, ¿no? Pero basándonos en qué es la verdadera conversión, ¿no? ¿Cómo podemos, Padre, entonces resumir de manera clara qué es lo que significa cuando la Iglesia nos dice conviértanse? O sea, la conversión, ¿no? Sí, claro. Fíjate que ahorita que estabas tú hablando, pensaba yo, pues la Cuaresma es tan importante para el fiel cristiano que está inserto en una sociedad, que es parte de una sociedad, y que cuando el que es católico y camina en la fe, precisamente logra entrar a sí mismo, el cambiar
para sí mismo, ¿cuánto bien puede hacer? ¿Verdad? Sí. En una sociedad que necesita tanto la caridad, el amor, el ver al prójimo, etc. Y ahorita que estabas tú hablando precisamente, pensaba yo eso, ¿verdad? Qué bueno que desde la fe, los que caminamos en la fe, tenemos pues esta gran oportunidad, ¿verdad? De la Cuaresma, de arrepentirnos, de encontrarnos con Dios. Podremos hablar, ¿verdad? Que la Iglesia ciertamente, cuando en el tiempo de la Cuaresma nos habla de la Cuaresma o iniciar la Cuaresma, precisamente lo hacemos con el miércoles de ceniza, que es, diríamos, la jornada o el día que nos recuerda el introducirnos al tiempo de la Cuaresma. Y como te decía yo hace un ratito, el signo de la ceniza es eso, es un presentarme con humildad delante de Dios, que he pecado, que le he fallado a Él, que le he fallado a mi hermano, a mi prójimo, que me he fallado a mí mismo. Y entonces, dándome cuenta de esto, me arrepiento precisamente que he ofendido a Dios, que lo he ofendido a Él, que he ofendido a mi prójimo, que me he ofendido a mí mismo. E iniciar entonces el camino cuaresmal es con esa disposición mental, emocional, psicológica, espiritual, de decir, bueno, quiero cambiar. Creo que esa es la frase principal. Exacto. Quiero cambiar. Me arrepiento de todo el mal que he hecho, entonces quiero cambiar. Y el tiempo de la Cuaresma, con el ejercicio que voy a estar realizando en ese tiempo, me va a ayudar precisamente para lograr ese cambio. Claro. Totalmente. Y no cabe duda que en la Sagrada Escritura hay muchos textos que nos hablan sobre el arrepentimiento, que toman sentido ahorita en el tiempo de la Cuaresma, toman sentido precisamente de lo que la Sagrada Escritura nos dice, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita en el Evangelio de San Mateo hay un versículo muy hermoso que dice en el capítulo 3, ¿verdad? Jesús les decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está cerca. Y recordemos que el reino de los cielos es la presencia de Dios ya entre los seres humanos, ¿verdad? Así es. Y así como brevemente Juan Bautista, antes de la llegada de Cristo, hablaba también de conviértanse, arrepiéntanse porque ya está cerca aquel que ha de venir. Era disponer su vida de error, de que estaban en un error, de que habían alejado sus corazones de Dios. Entonces la invitación era ahora volver su corazón a Dios. ¿Y qué era volver su corazón a Dios? ¿Y qué era entender el reino de los cielos ya cercano? Que precisamente ante Dios tenemos que estar dignamente, amándonos, perdonándonos, viéndonos como hermanos. Y ahí encontramos entonces una invitación en el Evangelio hacia un equilibrio, pues que tendría que ser normal en la relación entre los seres humanos. Es cierto. Entonces creo que desde allá es esa invitación que se nos hace, ¿verdad? Cuando nos adentramos en el santo tiempo de la Cuaresma. Que vuelvo a repetir, bendito Dios que tenemos el tiempo de la Cuaresma. Sin duda, Padre, así es. Y una de las frases que se utilizan precisamente el miércoles de ceniza, ¿no? Cuando nos imponen la ceniza, una de ellas es, recuerda que eres polvo y al polvo vas a regresar, ¿no? Pero la otra frase es precisamente lo que estamos diciendo: arrepiéntete y cree en el Evangelio. O sea, es el punto realmente clave, álgido de la Cuaresma, ¿no? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Bien, Perdón, sí. Tenemos saludos de algunas hermanas que nos están viendo, ¿verdad? Nos están mandando saludos Ivonne Coromoto, ¿sí está pronunciado bien, Cintia? Ivonne Coromoto, Maritza Dele, que siempre nos está ella siguiendo a través de nuestra página de Facebook de la parroquia, Celia Sack y Wilma Sosaya.
pues creo que les enviamos saludos, ¿verdad, Antonio? Muy bien, muchos saludos, muchas gracias por saludarnos. Les regresamos con cariño nuestros saludos. Claro, muy bien. Así es. Entonces, arrepentirse se ha convertido para el cristiano, ¿no?, en algo medular, es algo sumamente importante. Hay un pasaje en el Evangelio, creo que es al final del Evangelio de Lucas, cuando Jesús se está despidiendo de ellos. Es muy bonito el último capítulo 24, creo, al final del capítulo 24, que se empieza a despedir. Hay frases muy interesantes, por ejemplo, hay una que me encanta que dice: y les abrió la inteligencia para que entiendan las Escrituras, ¿no? Y entonces él empieza a decir: era necesario, ¿no?, que yo parezca, que yo muera, que el tercer día resucite, ¿no?, y que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando con Jerusalén, ¿no? Es muy respetuoso de su nacionalidad, ¿no? Pero se vuelve algo natural el arrepentirse. Y el arrepentirse, humanamente hablando, es clave. Humanamente hablando, la persona que no reconoce sus errores es una persona que difícilmente va a poder tener una relación adaptativa y saludable consigo mismo, y sin duda una relación adaptativa y saludable con las demás personas. O sea, arrepentirse es un punto clave en el proceso de madurez humana. Entonces estamos hablando que arrepentirse es clave para nosotros como personas humanas y es clave también como cristianos. Es entonces, en pocas palabras, un tema verdaderamente importante, sumamente cuaresmal, el arrepentimiento. Y la semana que viene, Padre Dios mediante, vamos a ver entonces qué es arrepentirse humanamente. Y podríamos hacer alguna reflexión de qué significado del arrepentimiento desde la fe, que sin duda es importante. Es importante humanamente hablando, es importante cristianamente hablando. Entonces veremos qué es. Yo puedo platicar un poco acerca de lo que humanamente, qué significa, cuáles son los procesos mentales que ocurren en el ser humano cuando se arrepiente, ¿no? Qué significa arrepentirse psicológica y humanamente. Y poder reflexionar, ¿no?, qué significa arrepentirse desde el aspecto de la fe. Vamos a ver también cuáles son los indicadores humanos, ¿no?, de que una persona se ha arrepentido. Cuáles son los procesos, cómo cambian los procesos humanos, los procesos mentales. Hay un cambio en los procesos mentales. No es lo mismo que ocurre en la mente de la persona que está consuetudinariamente cometiendo un error a una persona que se arrepiente y cambia, ¿no? Los procesos mentales son diferentes. Hay indicadores de procesos mentales muy específicos que vamos a platicar pues la próxima semana. Y sería entonces interesante saber también cuáles son esos indicadores para la fe, que estamos hablando de una persona que se ha arrepentido, que se ha convertido. Hay indicadores también muy específicos de una verdadera conversión, por decirlo así, ¿no? Y vamos a ver también humanamente cuáles son los frutos, cuáles son los resultados cuando una persona cambia, cuando una persona se convierte, cuando una persona, humanamente hablando incluso, se arrepiente y cambia, ¿no? Cambia la manera de pensar, cambia la manera de sentir, cambia la manera de ver la vida, cambia la manera de relacionarse con las demás personas, ¿no? Son indicadores humanos de un verdadero arrepentimiento y lo que le sigue, que es un cambio de mentalidad, un cambio de emociones, un cambio de relaciones. Eso lo veríamos pues, y también sería interesante ver cuáles son los frutos de la conversión, ¿no?, a partir de la fe, para que entonces esto sea un diálogo entre psicología y fe. Sin duda, el arrepentimiento, Padre, es un tema clave para la fe y un tema clave para la persona humana, como consejos. Es que cuando el tiempo de Cuaresma, tú bien sabes que se nos invita a hacer un ejercicio muy bonito y muy que nos ayuda a crecer mucho, el ejercicio de acercarnos al sacramento de la confesión, de la penitencia. Entonces ahí descubre uno como sacerdote que tiene la oportunidad
de poder dar este servicio por gracia de Dios, ¿verdad? Que nos permite pues ello. Es un momento tan particular y tan bello cuando la persona, con todos sus errores, con todas sus miserias, se acerca arrepentido de lo que ha hecho, ¿verdad? Y creo que es para el fiel cristiano el momento de la confesión es un momento clave, porque deja sus vergüenzas, porque deja todo aquello que a veces le puede impedir el poder abrirse, el poder decir he cometido error, he cometido tal o cual falta. Y entonces ese momento peculiar, ¿no? El ejercicio de acercarse a la confesión, que es para recibir la gracia y el perdón y la misericordia de Dios, es un momento tan bonito, ¿no? Porque la persona se acerca arrepentida. Y la parte más interesante es arrepentidos, pero también con el propósito de cambiar, de ser mejores, que es ciertamente complemento y es la parte también hermosa de ese momento, ¿no? Porque es arrepentirnos, pero es también querer cambiar. Y después se hace ese propósito de hacer un ejercicio de cambio constante con cosas específicas en momentos específicos. Claro. Es correcto. Muy bien, pues fíjate que nos mandan saludos, bueno, felicidades al psicólogo Antonio Alonso, Mari Carmen Sabido. Gracias. Y también te mandan, saludos también ella. Pues son los que nos han por ahí, agradecerles también, ¿verdad? Sus saludos, y pues también nos da alegría el que nos puedan acompañar en ese programa. Antonio, pues muchas gracias. De nada, Padre, mucho gusto. Muchas gracias por tu presencia, nos da mucho gusto el que sigas compartiendo ¿verdad? En esta edición 30, ¿y qué dijiste? 37. 37 ya. 37 semanas con la vida. Rápido se ha ido el tiempo. Es cierto. Considerando el año litúrgico, ya es casi un año litúrgico. Casi un año litúrgico, es correcto. Muy bien, pues si te parece vamos a terminar con una oración. ¿Cómo no? ¿Verdad? Muy bien, vamos a ponernos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones que nos das día con día en nuestra vida. Te pedimos que sigamos caminando en ese tiempo de Cuaresma, descubriendo tu amor, tu presencia, tu misericordia, y que se suscite en nosotros un arrepentimiento, un deseo de conversión y un propósito de ser cada día mejores con acciones concretas. Vamos a encomendarnos al Padre misericordioso diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Buenas noches.